Nosotros nos vamos para el living para recibirla a Mariela, porque hoy vamos a estar hablando del cerebro joven toda la vida. ¿Sí? ¿Será cierto? A ver, ¿de qué manera lo podemos tener tan activo? ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Hola, Mati. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por estar, por venir. Un y bueno, placer, con un siempre. tema que tenemos que tener presente, ¿no? Así es. Yo te voy a preguntar a vos, Mati, y a la audiencia del equipo, ¿cómo te imaginás cuando seas un hombre de 70 años, 80 años? ¿Cómo proyectas tu vida? Mira, ahora es como imaginás? que estoy viendo más cosas como, viste que uno se le va acercando a la edad, va creciendo, va madurando y decís, bueno, tengo que tener activa la mente, ¿no? No solamente el físico, sino con la lectura, con juegos. Eso es lo que a mí se me viene a la cabeza hoy por hoy. Pero ¿cómo te imaginás vos tu vida cotidiana, ¿no? En general, ¿viste? Como que antes, cuando uno llegaba a adulto mayor, el típico abuelito con la boina, Sí. ¿viste? Y ese caminar lento, Y ahora A ver, cambiado las cosas. nos pasa esto, el otro día hablábamos con mi familia un poco, que antes la tía o el tío de 35, 40 Ay, por años Dios, era una persona grande. Sí, tal cual. Y hoy, No, es una así. persona de 35, 40 años no es grande, no se siente así. No. Por Me eso, pasa a mí esto. Eso ha cambiado en relación a todo lo que implica a nivel cultural una persona o un adulto mayor, porque ya cuando hablamos de más de 60 años hablamos de adultos mayores. Nosotros somos adultos, pero bueno, en algún momento vamos a pasar a ser adultos mayores. Ya no se habla más de ancianos, ni de viejos, ni de nada por el estilo. O sea, el viejita o viejito con amor, ese es el típico vocabulario argentino que tenemos nosotros, claro, que tiene que ver con el afecto, con el amor, no tiene que ver con la edad, sino con ese nivel, porque bueno, eso lo hacemos todos y está bien, pero ya no se habla más de la persona anciana como una persona que ya no tiene actividad, sino que al revés, empoderada. O sea, hay un cambio a nivel mundial sobre cómo vivir después de los 60, después de los 70 incluso, donde hay personas que cuentan que su vida ha cambiado al 100%, porque al no tener la responsabilidad de cuidar unos niños chiquitos, o no tener que criar hijos, o ya no tener que hacer bueno, lo que hacemos a nivel laboral, que es quizás esa competencia constante para progresar y para... Ya estás estable, ya tenés salvo que no tengas una estabilidad económica, quizás que te complique un poco la vida, que también pasa, ya tenés como otra perspectiva y otra mirada de la vida. Hay personas que tienen una capacidad incluso de muy buen desarrollo intelectual, a pesar de que puede pasar que haya un poquito de deterioro cognitivo, que ya lo hemos hablado en este programa, se los llama los super-agers. Los super-agers. Super-agers. Que tiene que ver con que ya son personas adultas mayores y sin embargo tienen una vida, bueno, artistas, has visto gente que sigue haciendo películas de Hollywood y que vos decís, ¿cómo puede ser este hombre? Yo estuve en un congreso la semana pasada, me puse a hablar con un señor que es conocido, se llama Santiago Kovalov, que a veces está en la tele, es un filósofo. Y le digo, yo, Santiago, cuando te escuché por primera vez, yo tenía 18 años, pero fue hace como 30 años. Vos eras un hombre muy joven. Me dice, yo tenía 50 años hace 30 años. Mira, bueno. Y yo me quedé helada porque no podía creer la vitalidad que tenía ese hombre. 80 años. 82 años tiene. Mirá. Y cómo toda la cuestión cognitiva, más allá de lo físico, cómo él podía hacer una disertación y hacer un uso de su lenguaje tan elaborado, tan sofisticado, ¿sí? Y eso tiene que ver con un montón de cosas que vamos a ver hoy. Que tiene mucho que ver, ¿no? Como el cerebro que estábamos hablando recién. Y se me viene también que la ponemos en ejemplo, ¿no? Mirta Legrand. Bueno, tal cual, tal cual. Ahora vamos a ver qué pasa con esas personas que según el modo de vida, la situación que transitan, van a tener mejor o menor calidad de vida. Bien. A nivel neurobiológico hay un leve envejecimiento, porque eso es natural, así como nos envejece la piel, el pelo, el cuerpo, no vamos a tener salvo que haya una cirugía plástica en el medio que podría pasar, vamos a tener un envejecimiento natural y esperable, que con actividad física y con trabajo de fuerza, como hablamos la otra vez con la doctora Gilse, vamos a tener mucha más capacidad de sostener ese cuerpo que se va envejeciendo, pero a nivel neurológico va a haber cambios, como por ejemplo, muchas veces decimos, viste que a veces se empieza como a perder un poco algunas cosas de la memoria, no te acordás tantas cosas que tenés que hacer en el día.
no confundirlo con estrés, porque ese es otro problema, que ya lo hemos hablado también, pero el hipocampo, que es el centro de la memoria de nuestro cerebro, disminuye un poquito de tamaño. Mirá. Es viste, como el deterioro natural, ¿sí? Así que es esperable que pase que no te acuerdes algo, un nombre, una fecha de cumpleaños. No es algo anormal, eso es algo como evolutivo, ¿sí? Después la corteza prefrontal, que es la encargada de planificar, tomar decisiones, si bien está muy empoderada porque ya está muy bien plantada y madura, puede pasar que se vuelva un poquito más selectiva y a veces aletargada a la hora de resolver situaciones que quizás antes, bueno, nosotros, bueno, vos sos más joven que yo, pero viste que resolvemos mucho más rápido, quizás un adulto mayor necesita tomarse su tiempo, pensar tranquilo, como que es otra la velocidad de procesamiento. Tal cual. ¿Sí? Eso es normal también. Y a veces puede pasar que algunas conexiones sinápticas que teníamos, porque teníamos una vida activa laboral que ya no tenemos, quizás se debiliten un poquito. Pero eso no significa que estén perdidas. Automáticamente, como vos decís, cuando lees, cuando vas a hacer algo novedoso, bueno, vas al gimnasio, todo eso hace que vuelvan a activarse, como que las estimulás, ¿sí? Y hay una proteína que en nuestro cerebro se llama beta-amiloide, que es la que podría producir, si se acumula, en algunos casos, por determinadas situaciones, deterioros patológicos. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino que eso es lo que puede suceder, por eso puede suceder que una persona tenga Alzheimer o, bueno, lo que hemos hablado en otras oportunidades. Lo bueno, y la neurociencia demuestra, es que el cerebro se puede reciclar, por la neuroplasticidad se puede estimular y crear nuevas conexiones. Bien, prevenir un poco, ¿no? Todo lo que es el envejecimiento. Pero uno de los grandes secretos es estar emocionalmente bien, motivado, activado, ¿sí? Y vos sabés que estos superager en el mundo, ¿sí? Ahora se los conoce, no sé si escuchaste alguna vez, en algún viaje quizás, que existen las zonas azules. No. En el mundo. Le llaman las zonas azules a regiones donde se han hecho estudios de esa cultura, donde las personas viven más de 100 años. Mirá vos. Pero viven más de 100 años, pero muy bien. O sea, viven bien, con salud física. Sí, lo bueno es llegar bien. Exactamente. Es así. Y entonces han estudiado a ver si había un tema genético. Y no, lo que se dieron cuenta que tenía que ver con el modo de vida. Vamos a ver algunas de estas zonas. A ver. Para personas que viven más de 100 años, hay casos de 110. Mirá vos, ¿y qué tenemos que tener en cuenta? Entonces? Claro, bueno, para que podamos entender, vamos a ir viendo en las plaquitas algunas de estas zonas. Algunas son en Latinoamérica, otras son en Europa, en Italia, en Cerdeña. Mirá. Bueno, el lugar. Sí, tal cual. Yo quiero conocer ese lugar. Son poblaciones, aunque no lo creas, no tan desarrolladas a nivel urbano, o sea, no son ciudades tecnológicas, ciudades que tienen mucha capacidad porque generalmente en esas ciudades lo que nos pasa es que tenemos demasiado estrés, porque tenemos mucho estímulo. En general en estos lugares son mucho más tranquilos. Esta me gusta contarles porque, bueno, la cultura japonesa tiene como un cierto sesgo de que las personas viven más años. Sí, es cierto. Y tiene que ver un poco con cómo se toman la vida cotidiana. Y hay una palabra que es muy conocida, que es el ikigai. Mira. ¿Escuchaste alguna vez? Hay gente que se la tatúa. Ah, sí, mira. Sí, mi hija se la tiene que tatuar ahora porque me dice que es una palabra que tiene que ver con la esperanza, con la buena, con que todos los días vos digas, yo hoy voy a tener un buen día, hoy me va a ir muy bien. Tiene que ver con lo que se llama mentalidad de crecimiento y me parece, bueno, desde la neurociencia lo que hace es que vos puedas estimular esa corteza prefrontal que cognitivamente te va diciendo, vos podés, tenés capacidad, te va estimulando la autoestima. El día a día, sí. Y eso hace que tengas mejor desempeño a nivel de extensión de vida. Bien. Bueno, ese es un ejemplo. Bien. Otro ejemplo es, a ver, la próxima plaquita. En Italia, como te dije, Cerdeña, ¿sí? Ellos viven en comunidad. Se puede ir a verlos, se puede ir a visitarlos. Hasta ¿sabés que hay algunas, ¿cómo se llama? Turismo. Hacen visitas de turismo y la gente va a visitar la población.
Lo que tienen es parte que... de la cultura también, ¿no? De mostrar eso. Sí, acá hay un poquito también de secreto que es la alimentación, porque suelen tener lo que se llama la famosa dieta mediterránea, que comen mucho pescado. Sí. Bueno, eso hace que también favorezca todo lo que es la estimulación del omega 3, que es para el corazón, mejorar, todo eso. ¿sí? Y todo lo que es funciones cognitivas. Y bueno, lo que tienen es que como viven en tribu, lo que favorecen son los vínculos sociales, las interacciones sociales. Se ayudan, trabajan en equipo, colaboran y eso aparentemente promueve la longevidad. Bien, mira vos, ¿Sí? Para tenerlo en cuenta. Así es. Bueno, te voy a contar algunas un poquito más tarde, Sí. después te sigo contando, pero para que empezamos a entender que también el humor, la alegría, la ¿Qué otras motivación cosas, no? va ¿Qué a otras? favorecer Claro, vivir sí. más años. Buenísimo, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y todos los días, no es decir, bueno, viste No. que uno también parte de la maduración, como estaba diciendo, te das cuenta que estás creciendo, que otras cosas tenés que hacer para llegar bien, ¿no? Sí, tal cual. Esa palabra que mucho no se usa ahora, lo que es anciano y eso, pero... Sí, y también la espiritualidad. Bueno, Bueno. hay algunos monjes, por ejemplo, viste que hacen mucho budismo o Sí. meditación. Bueno, te tiene que gustar ese tipo de práctica, pero esa gente generalmente suele tener longevidad también porque promueve una vida sin estrés. Ahí está, lo voy a tener en cuenta todo eso, la Sí. alimentación, la actividad física, bueno, de seguir constante, Sí. de ser constante. Bueno, Gracias. ahora seguimos y les doy algunas ideas. En un para ratito seguir vamos a trabajando. seguir. Vos sos muy joven para hablar de este tema, viste que venimos hablando Ay, con pero me Mati. encanta. Pero también está bueno proyectarse y quizás Sí. proyectar también. Estuvimos hablando en el bloque anterior de cómo vivir una mejor vida cuando seamos adultos mayores. Pero bueno, también nosotros tenemos Hoy nuestros con la padres y información los hasta vemos. cada vez se llega mejor todavía. Así es. Además, viste que la gente joven es como que va investigando a ver qué hacer de joven para cuando sea grande estar Exacto, mejor. sí, hay de todo. Hay mucho, ahora le dicen el biohacking, ¿viste? A todo eso que es cómo hacer para hackear bueno, frenar un poquito el deterioro y el envejecimiento, pero bueno, no es necesario tomar No suplementos estresarse. y millones de cosas. Hay otras formas de vivir la vida y de poder llegar de una manera con calidad. A eso apuntamos, ¿no? Pasa que muchos como que esperan ser grandes. Viste que vos encontrás un niño, un peque, un chiquito y le decís, ¿qué querés ser cuando seas grande? Como, ¿por qué le preguntamos eso si le No, falta ya tanto está, para que- que decía? exacto. Y cuando sea grande y está trabajando, estás contando cuántos años falta para jubilarme. No. Y te la pasás la vida pensando en cada vez más grande de edad. Exactamente, por eso hay que vivir el hoy y cuando llega el momento que llegue, ahí pensarás. Obviamente, siempre que uno está en una buena condición, con calidad de vida y salud, va a estar mejor, ¿sí? Venimos hablando también hay una categoría que es novedosa, que le llaman los superagers, ¿sí? Y hablamos también de que hay zonas en el mundo que le llaman las zonas azules, Sí. que tiene que ver con el tipo de vida que viven esas culturas. Entonces se han hecho estudios para ver por qué esas personas viven más de 100 años. ¿Y qué hacen? con ¿Cuál buena es el calidad. secreto, Doc? Bueno, ahí vamos a ver, habíamos quedado en la zona en Europa, en Grecia, Sí. una zona que se llama Icaria, ¿sí? Y lo que parece ahí es como que vas a un pueblo donde la gente parece detenida en el tiempo, no tienen estrés o es muy mínimo el estrés. Acá estamos colapsados de Y estrés. vivimos ¿Por todo qué el vivimos tiempo. así? Vivimos todo el tiempo. Me incluyo, no me voy a excluir porque así vivimos, como que nunca tenemos tiempo para nada. Y bueno, un poco lo que estudiaron ahí también es la calidad de alimentación que tienen y que tiene que ver con comer legumbres, bueno, aceite de oliva, todo lo que tiene que ver con productos que sean antioxidantes. Y una cosa, duermen Sí. la siesta todos los días. Ay, como la gente Qué del lindo pueblo. sería eso, me encantaría. Bueno, es lo más cercano a nuestro interior del país. Sí, exactamente. Es verdad lo que vos decís. Es muy común que en nuestro país se corte un poco todo en el medio del día porque la explicación muchas veces me han explicado, yo que muchas veces viajo al interior a capacitar, en Misiones, por ejemplo, hace muchísimo calor, entonces todo empieza muy temprano. Claro. Yo a veces digo, a las 7 de la mañana me pasan a buscar porque Claro. 7:30 ya estás dando la charla. Y yo digo, pero a esa hora me tengo que levantar.
Bueno, no, porque después hace tanto calor, entonces al mediodía cierran. Bueno, por ejemplo, en Santa Fe los bancos abren a las 7 de la mañana y a las 13 horas el bancario ya cerró. Claro. Ya se fue a su casa y el banco hasta mañana está cerrado. Exacto. Y todo lo que son los locales comerciales y demás es de 8 a 12 y de 16 a 20. Entonces vos te podés ir a tu casa 3 horas a almorzar con la familia porque todo está coordinado con los horarios y la siesta. Y la siesta. Para pero bueno, que el empleado vuelva refrescado al trabajo nuevamente a las 4 de la tarde. Exacto. Acá, ¿qué haríamos? Nos pondríamos otro trabajo de 1 a 4. Claro. Es muy probable, ¿o no? Sí. Seguramente. Sí, pero aparte los costos, bueno, acá en Capital son totalmente otros. Pero la gente tiende a hacer eso porque vivimos una vida acelerada. Bueno, uno de los secretos para tener una calidad de vida en el futuro sería tener descanso. Vamos a ver otra zona azul, que es Loma Linda en California. Ahí lo que estudiaron es que es una comunidad, bueno, también suele pasar esto con las comunidades donde hay prácticas de espiritualidad, donde tienen rituales, esto parecido a lo que es la meditación, el tiempo de tomarse un tiempo para practicar cuestiones de gratitud, sobre todo, porque hacen que uno se sienta de una manera con un estado de bienestar. Incluso cuando ayudas al otro, personas que trabajan en fundaciones, en todo lo que hace a que vos puedas estar ayudando al otro, favorece lo que es también el deterioro cognitivo porque te mantiene con, bueno, todo lo que es tus hormonas de la felicidad activadas, ¿sí? Así que bueno, ya tenemos varios tips de estas culturas. Vamos ahora a retomar y ver cómo podemos hacer para tener esa lista de cosas que tenemos que Claro, porque podemos adaptarnos a algunas costumbres de otros países y armar la nuestra. Exacto, no se puede todo, pero sí es importante que, teniendo en cuenta lo que pasa en las personas de las zonas azules que viven más de 100 años, y viven más de 100 años o llegan a los 100 años, pero con calidad de vida, porque vivir muchos años y enfermo o con problemas de salud mental tampoco está bueno, ¿sí? Y bueno, una de las cosas es mente activa. ¿Qué quiere decir esto de seguir aprendiendo? Eso es clave, seguir aprendiendo, buscarse soluciones a problemas cotidianos, pero con novedad, con tratar de ver fotos, recordar historias, hablar con tus hijos más chiquitos, por ahí nosotros decimos eso, pero nietos. no se basa en me anoto en una facultad a estudiar algo. No, simplemente agarré una revista y lee todos los días algo. Sí, obviamente, si vos tenés ganas de hacerlo, y hay personas adultas mayores que van a la universidad o van a hacer cursos y está buenísimo. Yo creo que voy a hacer una de ellas. No sé si una carrera, pero cursos me encanta, porque me hace bien ir a un congreso. A mí me encanta escuchar a gente presentar cosas nuevas. Después la otra es movimiento constante, que quiere decir todo lo que ya sabemos. En este caso, en estas zonas, no van al gimnasio, porque son como poblaciones más tradicionales, pero sí caminan mucho, suelen ser poblaciones que tienen que subir quizás para ir a cosechar no una montaña, pero sí una zona que es en altura. No lo toman como sacrificio. No, están acostumbrados a que se mueven mucho, bailan, tienen rituales de baile, todo eso es actividad física. Obvio. ¿Sí? La otra es vínculos reales, ¿qué quiere decir? No llegan a una vejez solos, porque muchas veces pasa, y eso hay que también tener en cuenta los hijos, los familiares, que por ahí nosotros vivimos una vida tan acelerada que nos olvidamos de nuestros padres ni nuestros abuelos y a veces no tienen los recursos ellos para quizás salir o porque tienen algún problema de salud, y el quedarse solos hace que se desarrolle lo que es la famosa depresión y eso los enferma. La soledad provoca envejecimiento. Entonces, si no tenés posibilidad de tener familia, bueno, ir a un club de barrio, hacer un curso de algo que te guste, socializar. Sí, eso es lo importante. Tener un trabajo en el cual vos, parte de tu día, estés con gente, estés hablando. Exacto. Tener actividad social, eso favorece que vos tengas conversaciones, trabajes, bueno, ir a ver espectáculos, ir al cine, o sea, disfrutar de cuestiones sociales que activen todo lo que es el humor, la felicidad. La otra es, obviamente, una buena alimentación, porque estas zonas azules lo que tienen es eso, se caracterizan porque tienen una alimentación muy natural, frutas, vegetales, legumbres y todo lo que es grasas saludables. Y esto es clave, Katy, el propósito.
Ajá. Esa palabra que ahora se está escuchando un poco en lo que es el mundo del liderazgo, de los emprendedores. Bueno, el propósito tiene que ver con qué sentido le das a la vida, qué sentido le das a tus proyectos, qué gratitud le pones a esos proyectos, ¿sí? Y ese ikigai que dije antes de la cultura japonesa, que tiene que ver con sentir que yo tengo esa capacidad de motivarme y de ser feliz y de disfrutar de cada cosa que hago. Y disfrutar lo que hacen los demás también. Eso es un modo de vida, se llama propósito vital. ¿Por qué hago lo que hago todos los días? ¿Por qué hago lo que hago? Sí, el otro día, mira, vi un video de... vi un videíto en las redes que me acordé de Elvi y era un nene que había perdido MasterChef y otro nene le explicaba todo lo que había disfrutado del tiempo, todo lo que había ganado. vivido. ¿Viste esos concursos que tienen muchos pasos? Y el más chiquito le decía al más grande, vos tenés que aprovechar y dar gracias de todo lo que viviste, de todo lo que aprendiste, de todos los amigos que conseguiste, de toda la experiencia. Bueno, ese es un modo Ikigai, ¿entendés? Es un modo que tiene que ver con cómo haces para ser resiliente sobre algo que te da por ahí un poco de infelicidad o angustia, ¿sí? Así que, bueno, lo tomo porque eso es un modo de vida que empieza desde chicos. Obvio. Si vos empezás de chiquito, lo vas a continuar. Saber disfrutar cada momento. Todos tenemos un día un poco más bajón, eso pasa, pero tratar de que ese día y sonreír, porque cuando vos sonreís, activás en tu cerebro las famosas estas neuronas que yo conté alguna vez acá, que hacen que vos tengas y predispongas a tu cerebro que estás feliz. Claro. Si vos estás amargado, con la cara enojada, tu cerebro siente que vos estás preocupado, ¿sí? Así que bueno, resumiendo, ¿qué es un superager para tener? ¿Qué es? Es una persona que vive más de 80 años con un cerebro que funciona como uno de 20 o 30. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene capacidad cognitiva, que tiene mejores capacidades, o sea, buenas capacidades de memoria y atención, un buen lenguaje y que tiene actividades de resolución de problemas al mismo nivel que los jóvenes. Me encanta, es como la gente grande que vemos en el gimnasio más activo que nosotros. Sí, claro que sí. Los disfruto, a mí me encanta verlos. Están tan activos. Pero no esperemos a tener tiempo y ser ahora, hay que empezar. Hay que empezar ahora, hay que hacerse el tiempo, porque a veces corremos tanto que no tenemos el tiempo. No tenemos. Así que bueno, un poco esto era el concepto de hoy para ilustrar por qué ahora se está pensando más en que hay personas que, bueno, ahora encima hay tan baja natalidad que hay muy pocos chiquititos, entonces las personas adultas mayores están como empoderándose. Me encanta, gracias, Doc. No, de nada, un placer.